Buen día, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Historias que no debemos olvidar. Una vez más nos acompañamos sus presentadoras favoritas, Diana y Zuli. El día de hoy venimos a relatarles un poco de la historia del Salado, un hecho que marcó para siempre a Colombia y que nos recuerda la importancia de la memoria y la justicia. Así es, Diana, vamos a dar un pequeño contexto sobre el municipio de El Salado. El Salado es un corregimiento del municipio de El Carmen de Bolívar, del departamento de Bolívar, ubicado en la región de los Montes de María. Las personas se dedicaban a la agricultura. Pero este pueblo no volvió a ser el mismo. En febrero del 2000, entre los días 16 y el 21, un grupo de paramilitares llegó al Salado. Según ellos, decían que venía la guerrilla, pero la realidad era atacar a los civiles. Fueron 5 días de horror. Reunieron a todas las personas que no alcanzaron a escapar, ubicándolas en la plaza, acusándolos sin pruebas, torturándolos y asesinándolos. Más de 60 personas confirmadas fueron asesinadas y algunos de los que sobrevivieron tuvieron que presenciarlo todo, sin poder decir nada. Qué mejor rememorar estos eventos desde la voz y el testimonio vivo de todos aquellos presentes del evento que luchan por alzar su voz y reconstruir su memoria. Es por ello que vamos a tener una serie de invitados quienes nos van a hablar de sus experiencias en carne propia. Así que démosle la bienvenida a Girley Velasco, quien es una de las sobrevivientes de este hecho y además es líder social y busca por medio de su voz defender la importancia de la memoria histórica como un pilar para la reconciliación en Colombia. Bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida y por esta invitación a este programa. El placer es nuestro, pero cuéntanos cómo viviste los eventos ocurridos durante esos días. Recuerdo esos días como si fueran ayer. Era febrero del 2000. El Salado era un lugar tranquilo, aunque el conflicto se sentía cerca. Todos sabíamos que tarde o temprano la guerrilla nos alcanzaría, pero nadie estaba preparado para lo que pasó. Ellos llegaron en la madrugada, cientos de hombres armados, caminando como si fueran dueños de todo. Cerraron las salidas y el terror empezó a inundar el pueblo. Fueron días de horror, de gritos, de muerte. Nos llamaban por nombres que no eran nuestros, nos acusaban de cosas que no habíamos hecho. A mí me apartaron con otras mujeres, nos llevaron a una casa donde nos sometieron a lo peor que una mujer puede vivir. Fui golpeada, abusada, humillada. Nos decían que era un castigo por ser del pueblo, que teníamos que pagar por sus mentiras. En esos momentos sentí que me arrancaban la vida, la dignidad, el alma. Vi cómo asesinaban a mis vecinos, cómo jugaban con sus vidas como si fueran cosas. Vi a hombres obligados a tocar gaitas mientras mataban a sus hermanos, a mujeres llorando por sus hijos. Escuché los gritos y escuché cómo ponían música a todo volumen para que el resto del mundo no supiera lo que pasaba. Cuando por fin se fueron, dejaron el pueblo en ruinas. Más de 60 personas muertas, muchas más heridas y todas, absolutamente todas destrozadas por dentro. Nos tocó huir, caminar durante días por nuestras casas, nuestras vidas, nuestras tierras y aunque sobreviví, siento que algo de mí se quedó en el Salado para siempre. Pero no me quedé callada, durante años el miedo me atormentó, me sentía sola, culpable, rota, hasta que entendí que mi silencio era la arma más poderosa que ellos tenían para seguir ganando. Decidí hablar, contar mi historia, porque sabía que si no lo hacía, las cosas nunca cambiarían. Hoy soy lideresa, pero no fue fácil levantarme de ese dolor, ha sido una lucha más dura de toda mi vida. Vení otras mujeres que también habían vivido el horror, y juntas hemos creado redes para apoyarnos, para sanar. Sabemos que nuestras voces son importantes y que nuestra verdad tiene que ser escuchada. No ha sido fácil, las amenazas siguen. Muchas veces me han dicho que me calle, que me vaya, pero yo no voy a retroceder. El Salado merece justicia, mis vecinos merecen ser recordados y mi pueblo merece volver a vivir en paz. Girley, tus palabras nos recuerdan lo importante que es mantener viva la memoria histórica. ¿Qué mensaje le darás a quienes, al escuchar estos relatos, aún no entienden el impacto de la violencia en las comunidades como El Salado? La verdad significa poder seguir llevando los procesos personales de organizaciones, procesos para poder seguir reconstruyendo el tejido social. La verdad significa poder seguir llevando los procesos personales de organizaciones, procesos para poder seguir reconstruyendo el tejido social. La verdad juega un papel fundamental en la vida de cada una de estas personas que nos tocó vivir la violencia en carne propia.
La memoria es una forma de resistencia. Mi mensaje es que no podemos olvidar, porque olvidar es permitir que algo así vuelva a suceder. Invito a las personas a escuchar nuestras historias y a reflexionar sobre cómo, desde sus propios espacios, pueden contribuir a construir un país más justo y en paz. Muchas gracias por darnos tu testimonio y permitirnos ver cómo a partir de tu experiencia un poco más cerca de tu dolor y de muchas de las personas que como tú sufrieron estos actos. Ahora escuchemos una declaración del ex jefe paramilitar Vánquez que participó en los hechos de El Sarao. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, en ese momento yo era el jefe de los paramilitares a cargo de ese suceso y ahora daré mis declaraciones. Así como tuve el valor de llegar al Salao a hacer el daño, así tengo el valor ahora de pedirle perdón a las víctimas, ya que lo sucedido fue un acto insólito e imperdonable. Además, ahora mismo pienso sobre lo sucedido y digo que la verdad de las cosas es lo más grande que hay para seguir construyendo y mantener una paz duradera. Pero por parte de las víctimas, ver mis afirmaciones como duro, al mismo tiempo las víctimas también tradujeron como un paso para que se esclarezca la verdad y que nuestros corazones puedan sanar. Pero en medio de mis declaraciones, afirmo que en serio me afecta todo el horror y el daño que mis decisiones provocaron frente a esta comunidad y pido perdón a todas las víctimas en las que ese momento atormenté. Muchas gracias por contar tu historia. Es interesante ver dos puntos de vista para construir un relato de estos eventos a partir de un uso de la historia oral. Escuchar este tipo de declaraciones nos confronta con una realidad dura, pero también nos da una oportunidad de entender cómo la verdad puede ser una herramienta para sanar. ¿Qué opinas, Uli? Estoy de acuerdo, aunque es doloroso, ese tipo de gestos son necesarios para la reconciliación. Lo importante es que estas palabras no se queden solo en palabras, sino que se transformen en acciones concretas que beneficien a las víctimas y a las comunidades afectadas. Para profundizar en esto, tenemos con nosotros a una representante de la JEP. Démosle bienvenida a Paula. Ella nos va a explicar cómo la justicia transicional busca reparar los daños y garantizar que no se repitan. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Lo primero es que para hablar de cómo la justicia transicional busca reparar estos daños y garantizar que no se repitan, debemos partir del acuerdo final de los tratados de paz, más específicamente en el acuerdo número 2 llamado Verdad, Justicia y Reparación para las Víctimas y No Repetición. El documento hace énfasis sobre la reparación a sus víctimas de forma material y con trabajos y obras de reconstrucción que beneficiarán a las comunidades afectadas por la guerra. Por ende, los excombatientes pueden ayudar a la construcción de las áreas afectadas tanto física como culturalmente. Además, es fundamental la participación de las comunidades, es un pilar esencial en estos procesos. No solo se busca que sean consultadas, sino que lideren estas transformaciones. Por ejemplo, en las reconstrucciones físicas como los hospitales o escuelas, se promueve que las víctimas decidan qué simbolismos incluir en los murales o monumentos para que refleje su historia y resiliencia. Me parece clave que las comunidades no solo reciban estas acciones, sino que también las sientan como propias. Eso sí, me parece clave que las comunidades no solo reciban estas acciones, sino que también las sientan como propias. Eso sí, sin duda, fortalecen el tejido social y abren caminos hacia la reconciliación, pero me surge la siguiente pregunta. ¿Qué propuestas están implementando la comunidad para la reconstrucción de lo que era El Salado? Las propuestas para lograr la implementación a través de la cultura es por medio de las reconstrucciones físicas, ya sean hospitales, escuelas, centros de salud o bibliotecas en las comunidades afectadas. Utilizar el medio artístico como lo son los murales para demostrar actos de reivindicación, pero al mismo tiempo de historia para demostrar arrepentimiento o expresar los sentimientos de las víctimas, dando un método de catarsis y reconciliación. Gracias por tu aporte y explicación para entender mejor cómo es la reconstrucción de la comunidad del Salado. Hoy hemos recorrido un camino lleno de dolor, pero también de esperanza. Las voces de Girley y de quienes participaron en este programa nos recuerdan que la memoria histórica no solo es un acto de recordar, sino una herramienta poderosa para construir un futuro diferente. Así es, Diana. Reconocer lo que ocurrió en lugares como El Salao nos permite comprender las heridas de nuestro país, pero también la fuerza de quienes, a pesar de todo, se levantan cada día para seguir luchando. Queremos agradecer profundamente a Girley Velasco por su valentía, a Vánquez, que es el ex jefe paramilitar, y a Paula, que es la profesional de la JEP, por su punto de vista, y a todos los que desde diferentes espacios trabajan por la verdad, la justicia y la no repetición. A nuestros oyentes les dejamos una invitación: no seamos indiferentes. Escuchar estas historias es un primer paso, pero también podemos contribuir desde nuestros propios contextos, promoviendo la empatía y el cambio. Nos despedimos con la convicción de que las historias que no debemos olvidar son también historias que debemos contar. La memoria es resistencia.
y desde este espacio seguiremos alzando las voces de quienes no se rinden. Hasta la próxima emisión de Historias que no debemos olvidar. Que este sea un recordatorio de que juntos podemos construir un país mejor.